¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos a otro video del canal. Antes que nada quiero agradecer que ya llegamos a los 5000 suscriptores del canal. Gracias a todos ustedes por suscribirse al canal. Gracias a los que son miembros del canal. Gracias a los que colaboran con un cafecito, que preguntan por algún tema. Entonces yo intento hacer humildemente un video dedicado a ellos. Gracias por los que aportan con ideas y con críticas. A todos. En este video lo que quiero hacer, digo, voy a matar dos pájaros de un tiro. Pobrecitos, no me gusta matar pájaros tampoco, pero el dicho se refiere a que quiero repasar un pequeño trabajo práctico de la Facu, que es casi teórico. Tal vez por ahí hay que agarrar la calculadora para alguna cuenta. Es un TP que tiene preguntas enunciados que hay que decir si son verdaderos o falsos, según corresponda. Vamos a marcar las frases si son falsas. Vamos a marcarlas con rojo. Ahí, con rojo. Y si son verdaderas, ahí con verde. La frase completa. También lo que vamos a hacer es marcar todo bold, así se ve. Como pueden ver, son 20 puntos, 20 enunciados que hay que decir si son verdaderos o falsos. Así que vamos a hacer en forma teórica rápidamente. La 1, un material es conductor eléctrico cuando los electrones del último nivel de energía de los elementos que los componen están fuertemente unidos a sus átomos y no pueden desplazarse. Bien, sabemos que la materia está compuesta por átomos que son la menor parte, justamente, valga la redundancia, de la materia que puede dividirse y sigue teniendo las propiedades del elemento que compone. Los átomos tienen alrededor de un núcleo compuesto por protones y protones con carga positiva, neutrones sin carga, electrones en una nube de electrones. La representación clásica es como orbitando, girando como si fuesen planetas alrededor del Sol. Actualmente se dice más que son como nubes que tienen distintos niveles de energía y proximidad al núcleo. En los materiales conductores, el último nivel de energía está compuesto por uno, dos o tres electrones. Estos tres electrones tienen poca atracción al núcleo, los electrones son negativos, si me olvidé de comentarlo, y la atracción del campo negativo al positivo produce líneas de fuerza que se atraen las cargas diferentes, ¿no? Y cargas iguales se repelen. Entonces, cuando hay uno, dos o tres, tienen poca atracción. Entonces los pueden compartir con otros átomos vecinos. Esto pasa en los metales, por ejemplo, el cobre, el aluminio, el oro, la plata. Entonces tiene que tener uno, dos o tres electrones con poca cohesión con el átomo, poca atracción. Tienen que tener facilidad de liberarse para ser conductor. Entonces lo que vemos que esta frase dice lo contrario. Dice que están fuertemente unidos. Esos son los aisladores. Los elementos que tienen 4, 5, 6, 7 u 8. Con algunas excepciones que obviamente están relacionadas con en qué situación se produzca el desplazamiento de cargas, ¿no? Porque sabemos que no hay aisladores tampoco perfectos. Bueno, entonces esta es falso. De paso hacemos como una breve desarrollo teórico. La conductividad es la inversa de la resistencia eléctrica. Más alta sea la conductividad, menor será su resistencia. La conductividad es la inversa de la resistencia, que quiere decir que conductividad es 1 sobre resistencia. ¿Qué pasa? Si la resistencia es
menor, más alta va a ser la conductividad. Como la resistencia está proporcionalmente inversa 1 sobre, está dividiendo, si aumenta la resistencia, va a ser menor la conductividad. Si la resistencia baja, se va a ser mayor la conductividad. Entonces, dice, más alta sea la conductividad es la inversa de resistencia eléctrica, más alta sea esta, menor será su resistencia. O sea, más alta sea conductividad es porque la resistencia baja. Esta es verdadera. El oro tiene aproximadamente el doble de resistencia eléctrica específica que el cobre. Bueno, esta fue mala mía, porque en realidad el cobre es un 30% menos conductor. El oro es un 30% menos conductor que el cobre. No lo digo yo, lo dicen las tablas de conductividad, ¿no? Eso se podría, también hay que hacer las mediciones, que no estamos en condiciones de realizarlas, pero lo dice cualquier tabla que habla de coeficientes de conductividad de los metales. La 4, un ampere es la unidad, vamos a volver a la del oro, que la puse anaranjada porque la enuncié mal yo. Si dicen que es falsa, está bien. No tiene el doble de resistencia eléctrica. Tiene un poco más de resistencia eléctrica que el cobre, pero no el doble. Acá hubiese sido mejor poner el oro es menos conductor que el cobre, y era verdadero. Un ampere es una unidad de medida de desplazamiento de cargas eléctricas en un medio conductor. Creo cualquiera que sabe un poquito de electricidad entiende que el ampere es una unidad de medida de la corriente, que es el desplazamiento de cargas ordenadas en un medio conductor. Tal vez faltó ordenadas, el adjetivo ordenado. Pero bueno, si estamos hablando, también es una unidad de medida de un desplazamiento de cargas. En un circuito eléctrico abierto circula una corriente que es inversamente proporcional a la resistencia de dicho circuito. Esta, ¿qué ven? Circuito eléctrico abierto. Si es abierto no circula una corriente. Hay que cerrar el circuito para que circule una corriente. Esta es falsa. La 6. En un circuito compuesto por una fuente de alimentación de 12 por 20 watts, 12 volt por 20 watts, cables que conectan una lámpara de 12 volt y 100 watts, a esta fuente se le produce una sobrecarga de la fuente. A esta fuente se produce una sobrecarga. Opa. Es que la redacción dice cables que conectan la lámpara a esta fuente. Se produce una sobrecarga de la fuente. Está bien. Verdadero. ¿Por qué? Porque la lámpara es de 100 watts y la fuente puede dar solamente 20 watts. Acá ni siquiera tenemos que hablar de amperes ni nada. Ya el wattaje es una unidad de potencia que implica la corriente. Esta es verdadera. La 7 se refiere a la 6. Se refiere al circuito antes mencionado. La corriente que va a exigir la lámpara debido a su resistencia como carga es de más de 8 amperes. Bueno, una cuentita. La lámpara que dijimos que es de 12 volt y 100 watts. Sí, a ojo sí. Entonces, 100 watts es igual a 12 volt por una corriente. Como no sabemos la corriente, hacemos 100 watts dividido 12 y tenemos 8.3 amperes. Perfecto, esta es verdadera. La corriente que puede dar la fuente es de 1,6 amperes. Nuevamente, calculito, si sabemos que la fuente era 12 volt y 20 amperes, ¿no? La fuente era 12 volt y 20 amperes, acá lo tenemos, 12 volt, perdón, y 20 watts, 20 watts, ¿qué dije? 20 watts. Nuevamente hacemos 20 watts dividido 12,
1,6 amperes. La corriente que puede dar la fuente es 1,6 amperes. Es verdadera. Acá repetimos la fórmula. Despejar la corriente teniendo la potencia y la tensión. Necesitamos dos de los tres datos. 9, también referido al 6. La fuente puede resultar dañada si no tiene una protección adecuada contra sobrecargas y cortocircuitos. Esto es más teórico, pero es muy importante tener en cuenta que parte de un circuito eléctrico, además de la fuente, los cables, el interruptor de comando, la carga, también es importante el elemento de protección. Un fusible, por ejemplo, un fusible que limite la corriente a 1,5 amperes, por ejemplo, porque esta fuente puede dar 1,6 amperes. Esto es verdad, entonces. 10, y llegamos a la mitad del ejercicio. Si conectamos 5 fuentes de 12 y 20 amperes en paralelo y con ellas alimentamos esta lámpara de 12 volt y 100 watts, esta lámpara funcionará. En paralelo las fuentes suman las corrientes. Entonces vamos a tener 5 fuentes a 20 amperes. ¡Wow! Es un montón. Es que en realidad este está mal. Esto era 20 watts. Esta está mal. Me vengo a dar cuenta ahora. Esta está mal. Esta está. Los confundí yo. La vamos a separar. Y vamos a aclararlo. Esta era 20 watts y puse ampere. Bueno, puede pasar. Esta está mal enunciada. O sea, ya hay. No, el rojo no, porque rojo es que es falso. O sea, si tenían 20 watts cada uno, vamos a tener 100 watts. 12 volt y 20 watts. 100 watts. Ah, no, está bien. Claro, lo que pasa es que yo había puesto 20 amperes. Yo había puesto 20 amperes. Y 20 amperes son 12 por 20. 12 por 20. 240 watts. Ya con una sola fuente alcanzaría. O sea, este está mal enunciada. Me equivoqué, bueno, en una unidad. Bueno, puede pasar. El 11, que se refiere al 10, se refiere al circuito antes mencionado. Acá arrastramos todos errores. Arrastramos errores porque me estoy refiriendo al 10. O sea, al de 12 volt por 20 amperes. El cable que usa este circuito puede ser de 0,25 porque soporta un máximo 2,5 amperes. Bueno, en este caso ya sabemos que este cable puede ser porque soporta, y la corriente que necesita la lámpara son 8 amperes. Sabemos que esta es falsa. No importa que hayamos arrastrado el error de los 20 amperes en vez de 20 watts. La lámpara necesita más que 2,5 amperes, entonces el cable tiene que ser más grueso. Bueno, esta es fe. Bien, la 12. Si a este circuito le agregamos un interruptor en paralelo con la lámpara y lo accionamos, no ocurrirá nada y la lámpara seguirá funcionando. No sé realmente si desarrollarlo esto porque es muy claro. Si ponemos interruptor en paralelo con la lámpara y esta está alimentada por la fuente, hacemos un cortocircuito. O sea que esta es falsa. O sea, el dibujito creo que cualquiera se lo puede hacer en la mente, una conexión en paralelo de una lámpara y un interruptor. Si la lámpara es la carga y nosotros la ponemos en corto, la lámpara se va a apagar. Vamos a sobrecargar la fuente. Si hay una protección se va a fundir el fusible. Si no hay protección se puede quemar la fuente si queda mucho tiempo en corto, dependiendo de la fuente. La 13, la carga de este circuito es la lámpara de 12 volt y 100 watts. Bien, esta es verdadera. La carga de este circuito, para ver si se entiende el concepto de carga eléctrica. La 14, qué lástima que todas se refieren al circuito, que me equivoqué la unidad. Qué lástima. Si deseamos agregar un interruptor para controlar la lámpara, esta se puede igual contestar porque es independiente
de que me haya equivocado, en vez de poner 20 watts, haya puesto 20 amperes. Si deseamos agregar un interruptor para controlar la lámpara en su encendido y apagado, este deberá soportar una corriente de 6 amperes como mínimo y se conectará en serie con la carga. Esta es falsa, porque la carga era de 8 amperes. 100 watts dividido 12 volt, la lámpara era de 12 volt, 8 amperes. O sea, esta es falsa. La 15, si conectamos un reóstato, una resistencia variable, para controlar la corriente que circula por la lámpara, esta deberá conectarse en serie con la lámpara y soportar más de 100 watts. Sí, 100 o más. Esto es verdad. Conviene siempre un poco más para que no trabaje al límite. Si no dura menos, como pasa con las lámparas LED que funcionan al límite de sus componentes internos. La caída de tensión en este reóstato será directamente proporcional a su valor seleccionado. Claro, si el reóstato está en cero, deja pasar toda la corriente, la caída de tensión va a ser de cero. Si se va a un valor infinito, que no lo tiene por qué tener, la caída de tensión va a ser la de la fuente. Esta es verdadera. 17. Si el circuito del punto 6 le conectamos, era de 12 volt por 20 watts. Un LED común de 4 milímetros, esos que soportan 20 mA, ¿no? Directamente polarizado, se encenderá sin ningún problema, ya que una sola batería bastará para la potencia que desarrolla. Lo quemamos. ¿Por qué? Porque si el LED a partir de 0,7, perdón, 1,2 volt, depende del tipo de LED, más o menos, enciende, le damos 12 volt, se va a comportar, va a bajar mucho su resistencia porque vencimos la tensión de juntura y va a conducir como si fuese casi una resistencia de muy bajo valor. Entonces, si no hay algo que limite la corriente, se va a quemar porque esta fuente puede dar 20 watts, que son 1,6 amperes. O sea que esta es falsa. La 18. Debemos colocar una resistencia de un valor que limite la corriente un máximo de 20 mA en paralelo con el LED. Claro, exacto. Y esto lo vemos en los ejercicios, que tenemos que tener en cuenta la caída de tensión, los 0,7 volt del LED, y calcular qué resistencia le tenemos que poner para que circulen 20 mA, por ejemplo, como máximo. Siempre conviene un poco menos para no estar sobrecargándolo. Eso lo vemos en los ejercicios, que creo que hay videos de eso. Con una resistencia de 1K conectada en serie con el LED, este encenderá, pero posiblemente en forma tenue, ya que no está calculado para regular la corriente a su valor óptimo. Son máximo 20 mA. Esta es verdadera. Vieron, todo teórico. Un caso 1000 ohm. La, la 20. Si tengo varios LED con tensiones de juntura de 2 volt, ¿puedo conectar 6 en serie? 6 en serie correctamente polarizados con una fuente de 12 volt y funcionarán correctamente. Si cada uno tiene 2 volt y los conectamos en serie, las caídas de tensión en cada carga en serie se suman y van a dar la tensión, la caída total de tensión, que es igual a la de la fuente. Si ponemos 1 se va a quemar, si ponemos 2 se va a quemar, si ponemos 3 se va a quemar, 4, 5 también. Con 6 ya la corriente va a estar dentro de los límites. Entonces esta es verdadera. Bueno, con esto terminamos este ejercicio, que lamentablemente le encontré estos errores, que debo decir que hubo alumnos que
lo aclararon, que dijeron que el oro era menos conductor que el cobre en un 30%, ¿no? O un 70% más conductor el cobre que el oro. O un 30, perdón, un 30% más conductor el cobre, no el doble. Bueno, esta estaba mal, mala mía. Y después acá me equivoqué en una unidad, esto eran 20 watts, no 20 amperes. Pero bueno, creo que las aclaraciones sirven y bueno, lamento si llevé al error alguna conclusión de algún alumno, pero bueno, esto sirve también para no, no fue capcioso, ¿eh? Les digo que no fue para nada capcioso, pero sirve también para problemas que uno se encuentra ante errores. Así que bueno, gracias por ver el video, espero que les sirva y nos vemos en el próximo.